Hola, sigo leyéndote el libro Grupos de Encuentro de Carl Rogers. Hoy te voy a leer el capítulo 2, el proceso del grupo de encuentro. ¿Qué ocurre realmente en un grupo de encuentro? Esta es una pregunta que se formulan muchas veces las personas que tienen la intención de participar en alguno de ellos o que se encuentran confundidas por las declaraciones de quienes han realizado la experiencia. También para mí revistió gran interés ese interrogante al plantearme cuáles son los elementos comunes de la experiencia grupal. He llegado a intuir, al menos vagamente, algunas de las pautas o etapas por las que parece atravesar un grupo y las describiré como mejor pueda. Mi formulación es simple y de corte naturalista. No intento construir una teoría abstracta de alto nivel, ni efectuar interpretaciones profundas de motivos inconscientes o de cierta psique grupal en desarrollo. No hablaré de mitos colectivos o de dependencia y contradependencia. No me siento cómodo con tales inferencias, por correctas que sean. A esta altura de nuestro saber, solo deseo describir los hechos observables y el modo como, a mi entender, estos parecen agruparse. Al hacerlo, extraigo datos de mi propia experiencia y de la de otras personas con quienes trabajé, del material publicado en este campo, de las reacciones que muchos individuos que participaron en esos grupos dieron a conocer por escrito y, en cierta medida, de los registros de sesiones grupales de esta índole que apenas hemos comenzado a sondear y analizar. Cuando examino las interacciones terriblemente complejas que surgen en 20, 40, 60 o más horas de sesiones intensivas, creo ver algunos hilos que configuran la trama de una pauta. Algunas de estas tendencias suelen aparecer pronto en las sesiones grupales, otras más tarde, pero no hay una secuencia definida que permita establecer dónde termina una y en qué punto comienza la otra. A mi juicio, es mejor considerar que esta interacción es un rico y variado tapiz que difiere de grupo en grupo, pero que en la mayoría de estos encuentros intensivos pone de manifiesto con claridad cierta clase de inclinaciones y determinados esquemas, predominantes en algunos casos, secundarios en otros. A continuación, pasaré revista a las pautas del proceso que veo desarrollarse. Las describiré de manera breve y sencilla, ilustrándolas con transcripciones de cintas grabadas e informes personales y presentándolas aproximadamente en la secuencia en que se producen. 1. Etapa de rodeos. Cuando desde el comienzo el coordinador o facilitador aclara que se trata de un grupo que gozará de un grado desacostumbrado de libertad y no de uno donde él asumirá la responsabilidad de la dirección, tiende a producirse un período de confusión inicial, de silencio embarazoso, con una interacción de superficial cortesía, entre comillas, charla de cóctel party, frustración y gran discontinuidad. Los individuos enfrentan el hecho de que, abre comillas, aquí no existe estructura excepto la que nosotros creamos. Ignoramos nuestros propósitos, ni siquiera nos conocemos mutuamente y nos hemos comprometido a permanecer juntos
durante un lapso considerable, cierra comillas. En estas condiciones es natural que existan confusión y frustración. A los ojos del observador se destaca en particular la falta de continuidad entre las expresiones personales. El individuo A sugerirá algo o manifestará una inquietud, buscando de modo evidente una respuesta del grupo. El individuo B, quien a todas luces estuvo esperando su turno, se pone a hablar de algo distinto, como si no hubiese escuchado a A. Uno de los presentes sugiere algo tan simple como: pienso que debemos presentarnos, y esto puede provocar una larga e intensa discusión en la cual parecería que las cuestiones subyacentes que deben resolverse son: ¿quién nos indicará lo que hay que hacer? ¿Quién es responsable de nosotros? ¿Cuál es el propósito del grupo? 2. Resistencia a la expresión o exploración personal. En el transcurso del período de rodeos, es probable que algunos individuos revelen actitudes bastante personales. Esto tiende a provocar una reacción muy ambivalente en los demás miembros. Uno de ellos, al escribir más tarde acerca de su experiencia, expresa, abre comillas: existe un yo que muestro al mundo y otro que conozco en forma más íntima. Ante los demás trato de parecer hábil, experto, sereno, sin problemas. Con el fin de corroborar esta imagen, actuaré de una manera que en ese momento o más adelante parece falsa o artificial, no mi yo verdadero. O bien no daré a conocer pensamientos que, expresados, revelarían un yo imperfecto. En contraste con la imagen que ofrezco al mundo, mi yo interior se caracteriza por muchas dudas. El valor que asigno a este yo interior está sujeto a un importante grado de fluctuación y depende en gran medida de la forma en que los otros reaccionan frente a mí. A veces, este yo privado puede sentirse carente de valor. Cierra comillas. Cada miembro tiende a mostrar a los otros el yo público y solo de modo gradual, con temor y ambivalencia, se dispone a revelar parte de su yo privado. Al comenzar un laboratorio intensivo, se solicitó a los miembros que expresaran en forma escrita y sin darse a conocer el o los sentimientos que experimentaran y no desearan confesar en el grupo. Un hombre escribió, abre comillas: no me resulta fácil relacionarme con las personas. Poseo una fachada casi impenetrable. Nada que pueda herirme entra, pero tampoco sale nada. He reprimido tantas emociones que me encuentro próximo a la esterilidad emocional. Esta situación no me hace feliz, pero no sé cómo obrar al respecto. Cierra comillas. Es evidente que este hombre vive dentro de una celda privada y que, salvo en esta forma encubierta, ni siquiera se atreve a lanzar un pedido de auxilio. En un laboratorio reciente, cuando un sujeto empezó a expresar su preocupación por la crisis conyugal que estaba atravesando, otro miembro lo interrumpió diciendo, abre comillas: ¿estás convencido de que quieres seguir hablando de esto? ¿O la seducción que el grupo ejerce en ti te impulsa a ir más lejos que lo que deseas? ¿Cómo sabes que puedes confiar en el grupo?
¿Qué pensarás del asunto cuando regreses a tu casa y le digas a tu esposa lo que acabas de contarnos? O cuando decidas ocultárselo. Quiero decirte simplemente que es peligroso seguir adelante con el asunto. Cierra comillas. Era obvio que al hacer esta advertencia, el segundo miembro expresaba también su propio temor de revelarse a sí mismo y su propia falta de confianza en el grupo. 3. Descripción de sentimientos del pasado. A pesar de la ambivalencia en cuanto a la confianza que merece el grupo y del peligro de desenmascararse uno mismo, la expresión de sentimientos es cada vez mayor en las conversaciones. El ejecutivo refiere cuánta frustración le producen determinadas situaciones en su trabajo. El ama de casa relata los problemas que tiene con sus hijos. He aquí una conversación grabada que se produjo a poco de iniciado un laboratorio de una semana. Ha ido tomando el giro de una discusión más bien intelectualizada acerca de la ira y participa en ella una monja católica. Bill: hermana, ¿qué sucede cuando te enojas? ¿O es que no te enojas nunca? Hermana: me enojo, sí, y cuando pierdo los estribos, la clase de persona que desata mi ira es la que parece insensible hacia la gente. Tenemos el caso de mi rectora. La cito como ejemplo porque es una mujer muy agresiva que tiene determinadas ideas acerca de las reglas que debieran imperar en un colegio. Esta mujer tiene el poder de irritarme en extremo, de despertar mi ira, te lo aseguro. Pero después encuentro que... facilitador. ¿Y qué haces en tales casos? Hermana: cuando estoy en una situación como esa, empleo un tono muy áspero o bien me niego a responder. Pienso, está bien, esta es su manera de ser. Creo que nunca tuve un berrinche. Joe: te retraes, sin más. De nada sirve hacerle frente. Facilitador: dices que empleas un tono áspero, hablándole a ella o a otras personas con las que tratas. Hermana: oh no, cuando le hablo a ella. Cierra comillas. Acá hay una nota al pie que dice: al facilitador a veces se le da el nombre de coordinador, líder o instructor, pero en este libro emplearemos con más frecuencia el término facilitador. Este es un ejemplo típico de una descripción de sentimientos que en cierto sentido son a todas luces actuales, pero que la mujer ubica en el pasado y describe como si no correspondieran al aquí y ahora en que se reúne el grupo. Es un ejemplo de sentimientos que existen allí y entonces. 4. Expresión de sentimientos negativos. Un hecho bastante curioso es que la primera expresión de un sentimiento genuinamente significativo que surge aquí y ahora tiende a manifestarse en actitudes negativas hacia otros miembros o hacia el coordinador del grupo. En una ocasión, después de que los miembros del grupo se presentaron con relativo lujo de detalles, una mujer se negó a ello, diciendo que prefería que la conocieran por lo que era dentro del grupo y no en términos de su situación fuera de este. Pocos minutos más tarde, un integrante del grupo la atacó en forma vigorosa y airada por esta posición, acusándola de no cooperar, de mantenerse a distancia de los demás, de mostrarse irrazonable. Fue el primer sentimiento personal actual expresado en ese grupo. Al coordinador se lo ataca muchas veces por no brindar una orientación adecuada.
El relato grabado de una sesión inicial de un grupo de delincuentes nos da un vívido ejemplo de ello. En su transcurso, uno de los miembros grita al coordinador, abre comillas, si no nos controlas desde el comienzo te verás en aprietos. Tienes que mantener el orden aquí porque eres mayor que nosotros. Se supone que es eso lo que debe hacer un maestro. Si no obras así, armaremos mucho lío y no se hará nada. Entre paréntesis, luego refiriéndose a dos muchachos del grupo que reñían. Échalos, échalos. Tienes que obligarnos a portarnos bien. Cierra comillas. Un adulto expresa su disgusto hacia las personas que hablan demasiado, pero dirige su irritación al coordinador. Abre comillas. Sencillamente no entiendo por qué alguien no los hace callar. Yo hubiese agarrado a Gerald y lo hubiera tirado por la ventana. Soy autoritario. Le hubiese dicho que hablaba demasiado y que debía salir del cuarto. Pienso que la discusión del grupo tendría que ser dirigida por alguien que simplemente no admitiera que permanezcan en él las personas que ya han interrumpido 7 u 8 veces. Cierra comillas. ¿Por qué son las expresiones de matiz negativo los primeros sentimientos actuales que se manifiestan? Podríamos dar a modo especulativo las siguientes respuestas. Esta es una de las mejores formas de poner a prueba la libertad y la confianza que merece el grupo. ¿Se trata en verdad de un sitio donde puedo ser yo mismo y expresarme tal como soy, tanto en forma positiva como negativa? ¿Es en verdad un sitio seguro o seré castigado? Otra razón muy distinta es que los sentimientos profundamente positivos son mucho más difíciles y peligrosos de expresar que los negativos. Si yo digo que te amo, me hago vulnerable al más horrendo rechazo. Si digo que te odio, a lo sumo me expongo a un ataque contra el cual puedo defenderme. Sean cuales fueren las razones, estos sentimientos de matiz negativo tienden a constituir el primer material que se presenta aquí y ahora. 5. Expresión y exploración de material personalmente significativo. Quizás sorprenda el hecho de que después de experiencias negativas tales como la confusión inicial, la resistencia a la expresión personal, el énfasis en los acontecimientos externos y la manifestación de sentimientos de censura o enojo, es muy probable que algún individuo se revele ante el grupo en forma significativa. Se revele con B corta, de revelarse, con B corta, de exponerse. Repito, después de experiencias negativas tales como las 4 que mencionamos, es muy probable que algún individuo se revele ante el grupo en forma significativa. Es indudable que esto obedece a que ese miembro ha llegado a comprender que, en parte, este es su grupo. Puede ayudar a hacer del mismo lo que desea. Además, ha tenido la experiencia de que se expresaron y aceptaron o asimilaron sentimientos negativos sin que ello acarreara consecuencias catastróficas. Cae en la cuenta de que existe aquí cierta libertad, aunque riesgosa. Comienza a generarse un clima de confianza. Corre entonces el albur de permitir que el grupo conozca alguna faceta más honda de sí mismo. Un hombre cuenta cuál es la trampa que lo aprisiona al sentir que no hay esperanza de comunicación entre su esposa y él.
Un sacerdote manifiesta cuánta cólera acumuló a causa del trato irracional que le dispensa uno de sus superiores. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Qué podría hacer ahora? Un científico, jefe de un importante departamento de investigación, cobra valor y habla de su penoso aislamiento. Refiere al grupo que en su vida nunca ha tenido un solo amigo. Al terminar, derrama algunas lágrimas de autocompasión que estoy seguro ha reprimido durante muchos años. Un psiquiatra se sincera y revela su sentimiento de culpa por el suicidio de un paciente suyo. Un hombre de 40 años narra su absoluta incapacidad para liberarse de la presión que ejerce sobre él su madre, quien quiere controlarlo permanentemente. Se ha iniciado un proceso al que uno de los miembros de un laboratorio llamó, entre comillas, viaje al centro de sí mismo, proceso que es a menudo muy doloroso. Ejemplo de ello es la siguiente afirmación hecha por Sam, miembro de un laboratorio de una semana. Alguien había hablado de su fuerza. Entre paréntesis, la cita es de un registro grabado. Abre comillas. Sam. ¿Acaso yo no tenga conciencia de ella o no la haya experimentado en esa forma? Habla de su fuerza, ¿no? Entre paréntesis, pausa. Al pensarlo, creo que fue hablando contigo, Tom, el primer día, que expresé la sorpresa genuina que sentí la primera vez que me di cuenta de que podía asustar a alguien. Realmente se trataba de un descubrimiento que debía examinar, sentir y llegar a conocer, pues la experiencia era muy nueva para mí. Estaba tan habituado a la sensación de que me asustaban los otros que jamás se me había ocurrido que alguien pudiera tener miedo de mí. Supongo que nunca se me ocurrió. Y creo que quizá tenga algo que ver con lo que barrunto acerca de mí mismo. Cierra comillas. Esa exploración no siempre constituye un proceso fácil. Tampoco el grupo en conjunto se muestra receptivo ante semejante autorrevelación. En un grupo de adolescentes recluidos en un reformatorio, todos los cuales se han visto en dificultades de uno u otro género, un muchacho saca a luz un importante aspecto de sí mismo y de inmediato es objeto a la vez de la aceptación y el marcado rechazo de los demás. Abre comillas. George, la cosa es así. Tengo demasiados problemas en casa. Creo que algunos de ustedes saben por qué estoy aquí, de qué se me acusa. Mary, yo no lo sé. Facilitador, ¿quieres contárnoslo? George, pues es algo embarazoso. Carol, vamos, dilo, no será tan malo. George, violé a mi hermana. Ese es el único problema que tengo en casa. Y creo que lo he superado. Entre paréntesis, pausa larga. Freda, oh, qué cosa horrible. Mary, Freda, la gente tiene problemas. Quiero decir, sabes que, Freda, lo sé, sí, pero qué barbaridad. Facilitador a Freda. Estás enterada de estos problemas, pero te siguen pareciendo horribles. George, ven ustedes lo que quiero decir, es embarazoso hablar de ello. Mary, sí, pero está bien que lo hagas. George, duele hablar de eso, pero sé que debo hacerlo para no sentirme cargado de culpa el resto de mi vida. Cierra comillas.
Es evidente que Freda, desde el punto de vista psicológico, rechaza por completo a George, mientras que Mary, en particular, demuestra hacia él profunda aceptación. Indudablemente, George está dispuesto a correr el riesgo. 6. Expresión de sentimientos interpersonales inmediatos dentro del grupo. Tarde o temprano entra en el proceso la manifestación explícita de los sentimientos inmediatos que un miembro experimenta hacia otro. A veces son positivos, otras negativos. He aquí algunos ejemplos. Me siento amenazado por tu silencio. Me recuerdas a mi madre que me hizo pasar muy malos ratos. Tú me resultaste antipático desde el primer momento en que te vi. Para mí tú eres como una brisa de aire fresco en el grupo. Me gustan tu cordialidad y tu sonrisa. Cuanto más hablas, más me desagradas. Cada una de estas actitudes puede explorarse, y por lo general lo es, en un clima de creciente confianza. 7. Desarrollo en el grupo de la capacidad de aliviar el dolor ajeno. Uno de los aspectos más fascinantes de cualquier experiencia grupal intensiva es observar cómo ciertos miembros muestran una aptitud natural y espontánea para encarar en forma útil, facilitadora y terapéutica el dolor y el sufrimiento de otros. Como ejemplo más bien extremo de lo dicho, pienso en el jefe de mantenimiento de una gran fábrica, uno de los miembros de bajo estatus de un grupo ejecutivo industrial. Según nos dijo, abre comillas, no había sido contaminado por la educación, cierra comillas. En las fases iniciales, los integrantes del grupo tendieron a menospreciarlo, pero a medida que buceaban más profundamente en sí mismos y comenzaban a expresar en forma más cabal sus actitudes, este hombre se destacó, sin lugar a dudas, como el más sensible de todos. Sabía intuitivamente ser comprensivo y aceptar a los demás. Estaba alerta a las cosas que aún no se habían expresado, pero que se encontraban latentes bajo la superficie. En tanto que el resto de nosotros prestaba atención a quien hablara en ese momento, él solía descubrir con frecuencia que otro individuo sufría en silencio y necesitaba ayuda. Tenía una actitud profundamente perceptiva y facilitadora. En los grupos es tan común la aparición de esta clase de facultad que he llegado a creer que la capacidad para aliviar el dolor ajeno o actuar en forma terapéutica abunda en la vida humana mucho más de lo que suponemos. Casi siempre solo necesita para ponerse de manifiesto el permiso que concede o la libertad que posibilita el clima de una experiencia grupal que fluye sin trabas. Transcribimos a continuación un caso característico en el cual el coordinador y varios miembros del grupo tratan de ayudar a Joe luego de que éste refiriera la falta de comunicación casi completa entre él y su mujer. A nuestro juicio, se justifica ofrecer una transcripción extensa de la sesión grabada, por cuanto indica de qué variadas maneras tratan de auxiliarlo los miembros. John les hace ver continuamente los sentimientos que con toda seguridad experimenta su esposa. El facilitador no deja de impugnarle su fachada de excesiva cautela. Marie trata de ayudarlo a descubrir lo que está sintiendo en ese momento.
Fred le indica los modos de conducta alternativos que puede elegir. El espíritu de solicitud con que se lleva a cabo todo esto es evidente, y lo es más aún en la grabación misma. No se logran milagros, pero hacia el final Joe cae en la cuenta de que lo único que podría serle de provecho es manifestar sus sentimientos reales a su mujer. Abre comillas. Joe: cuando voy a alguna parte tengo que tener cuidado si conozco a mucha gente y hago algo para que mi mujer no se sienta excluida. Y desde luego en el último año las cosas han cambiado tanto que tengo esperanzas, pero durante un tiempo no las tuve. No sé si conseguiremos salir del paso. Pausa. John: se me ocurre a cada rato que ella tiene el gran deseo de penetrar en tu interior. Joe: así es. John: no quiero decir que lo haga para causarte daño, sino... Joe: no. Pausa. Pero la cuestión es cómo hacerlo. Por Dios, tengo que dejarla penetrar, pero también debo poner tanto cuidado, y las ocasiones no son frecuentes. Facilitador: ¿crees que en este grupo has logrado algo mostrándote cauteloso? Pausa. Joe: pues aquí he sido todo lo contrario. En otras palabras, creo que aquí no hemos sido nada cautelosos. Facilitador: también yo lo creo. Pienso que has corrido muchos riesgos. Joe: al decir cuidado, quise significar que debo prestar atención a la manera en que digo algo, porque de lo contrario, lo dicho se vuelve en contra mío. Facilitador: bueno, hablaré sin ambajes. Si piensas que ella no se da cuenta cuando actúas con tantos cuidados, estás chiflado. Joe: estoy de acuerdo. Facilitador: y si a mí se me acerca alguien y tengo la impresión de que se mueve con mucha cautela, me pregunto, ¿qué está tratando de hacerme creer? Joe: pues traté de obrar de otro modo, y lo peor es que, para empezar, quizá haya sido demasiado rudo. Fue entonces que empezamos a discutir. Facilitador: sí, pero suena como si... aprecio realmente el riesgo que corres o la confianza que pones en nosotros para referirnos a esta situación. Sin embargo, comienzas a hablar de los elementos externos a ti mismo. John: quiero volver a preguntarte, ¿puedes tú sentir cómo siente ella? Joe: bueno, sus sentimientos, sí, estoy llegando a intuirlos mucho más, y lo que me molestaba era recordar esos momentos. Lo que me molestaba era recordar algunos sentimientos suyos de querer penetrar en mí, y en esos momentos yo la rechazaba. Fue entonces que me cerré a ella. Pero puedo darme cuenta enseguida cuando está perturbada, y entonces, bueno, no sé, yo... Facilitador: ¿qué efecto tiene eso en tus sentimientos? Supongamos que regresas a tu casa y la encuentras callada y muy contrariada por tu ausencia, preguntándose en qué has andado. ¿Qué te hace sentir eso? Joe: siento tendencia a retraerme. Marie: ¿qué sentirías? ¿Que te retraes? ¿O te sentirías perturbado, quizá enojado? Joe: así me sentía antes, ahora no tanto. Entiendo eso perfectamente, lo he observado con mucho cuidado. Marie: sí, pero mi pregunta no es esa, Joe. Joe: de acuerdo. Marie: yo no te pregunto si puedes controlarlo o alejarlo de ti. ¿Cuál es tu sentimiento en ese caso? Joe:
me encuentro ahora en gran medida en una especie de retraimiento y espera, y sé que si logro superar la situación por la noche, al día siguiente será distinto. Fred, ¿crees que podría ser una actitud defensiva y que expresas esta defensa retrayéndote porque Joe, bueno, a ella no le gusta? Fred, pero a ti, ¿te gusta menos esta forma que iniciar una discusión o tener una discrepancia? Joe, sí, sencillamente porque lo único que podría dar resultado sería que yo expresara el sentimiento. Y espero que esto cambie las cosas, pues antes, cuando salía a relucir un "me ofende lo que acabas de decir" o algo parecido, yo solía contestarle y allí terminaba todo. Sencillamente eso no daba resultado. Y ella siempre decía que era yo quien había empezado. Pero ahora, puesto que tengo viva conciencia de cuando ella está contrariada, quiero decir, ahora que lo veo con toda claridad, lo único que no sé es cómo manejar la situación. Cierra comillas. Es indudable que cada uno de estos individuos trata a su manera de ayudar o aliviar a Joe, de crear una relación asistencial con él, para que se entienda con su esposa de un modo más constructivo y real. 8. Aceptación de sí mismo y comienzo del cambio. Muchas personas piensan que la aceptación de sí mismo constituye un obstáculo para el cambio. En realidad, tanto en estas experiencias grupales como en psicoterapia, representa el comienzo del cambio. Podríamos dar los siguientes ejemplos de las actitudes expresadas. Abre comillas. Soy una persona dominadora, me gusta controlar a los demás. Quiero moldear a estos individuos, conformarlos según lo que creo apropiado. Cierra comillas. Abre comillas. En mi interior llevo realmente un niñito herido y oprimido que siente gran lástima por sí mismo. Soy ese niñito, además de ser un gerente responsable y capaz. Cierra comillas. Pienso en el caso de un funcionario del gobierno, hombre que ocupaba un cargo de mucha responsabilidad y poseía una excelente formación técnica como ingeniero. En la primera reunión del grupo tuve la impresión, y creo que otras personas pensaron lo mismo, de que era un hombre frío, retraído, un tanto amargo, resentido, cínico. Cuando hablaba de la forma en que manejaba su oficina, parecía desprenderse de sus palabras que la dirigía, entre comillas, ajustándose a las reglas, sin dar lugar a la cordialidad o a los sentimientos humanos. En una de las sesiones iniciales, al aludir a su esposa, un miembro del grupo le preguntó: ¿la quieres? Él guardó largo silencio. La persona que le había formulado la pregunta dijo entonces: está bien, esa respuesta es suficiente. El funcionario exclamó: no, espera un minuto. No he respondido porque me estaba preguntando a mí mismo si había amado alguna vez a alguien. No creo que jamás haya amado realmente a nadie. Todos los presentes tuvimos la clara impresión de que había llegado a aceptarse a sí mismo como una persona incapaz de amar. Días más tarde, escuchó con sumo interés cómo otro miembro del grupo expresaba profundos sentimientos personales de aislamiento, soledad, dolor, y hasta qué punto había vivido detrás de una máscara, de una fachada. A la mañana siguiente, el ingeniero dijo: anoche pensé una y otra vez en lo que nos manifestó Bill. Hasta lloré un poco, solo.
No puedo recordar cuánto tiempo hace que no lloro y sentí realmente algo. Pienso que lo que sentí fue quizá amor. No nos sorprendió que antes de finalizar la semana hubiese meditado acerca de nuevas formas de tratar a su hijo adolescente, a quien había estado sometiendo a exigencias muy rigurosas. También comenzó a apreciar de veras el cariño que su esposa le profesaba y que ahora que creía poder corresponder en alguna medida. Otro extracto de una grabación realizada en un grupo de adolescentes indica una combinación de aceptación de sí mismo y autoexploración. Art ha estado hablando de su, entre comillas, caparazón y ha comenzado a elaborar el problema de aceptarse a sí mismo y a indagar en la fachada que muestra a diario. Art. Cuando uno tiene puesta esa caparazón, Lois, tú la tienes puesta. Art, sí, y aprieta. Susan, dentro de tu caparazón, ¿te encuentras siempre tan encerrado? Art, no, estoy tan acostumbrado a vivir con esta maldita caparazón que ni siquiera me molesta. No conozco incluso mi verdadero yo. Bueno, pienso que aquí he apartado un poco mi caparazón. Cuando me salgo de ella, ocurrió 2 veces nada más, una hace unos minutos apenas, supongo que soy realmente yo. Pero luego, cuando estoy dentro de ella, parecería que tiro de una cuerda que está a mis espaldas y eso sucede casi todo el tiempo. Y cuando estoy de nuevo metido en ella, dejo afuera la fachada. Facilitador. ¿Y allí dentro no hay nadie contigo? Art llorando. Nadie más está allí conmigo, solo yo. Meto todo dentro de la caparazón, la enrollo y la pongo en mi bolsillo. Tomo la caparazón y mi yo verdadero y los guardo en el bolsillo, donde están seguros. Creo que mi manera de proceder es realmente esa. Me meto en mi caparazón y me alejo del mundo real. Y aquí, esto es lo que quiero hacer aquí en nuestro grupo, salir de mi caparazón y desecharla de una vez por todas. Lois, eso ya es un progreso, por lo menos puedes hablar de ello. Facilitador, sí, lo más difícil será mantenerse fuera de la caparazón. Art llorando todavía, pues si soy capaz de seguir hablando de ello, puedo salir y mantenerme afuera, pero saben, voy a tener que protegerme. Esto lastima. En este momento duele lo que conversamos. Cierra comillas. Es posible ver aquí en forma muy clara que Art acepta de modo más profundo que ese yo retraído es él mismo. Pero también es evidente el comienzo del cambio. Otra persona, poco después de su experiencia en el laboratorio, nos informa, abre comillas: dejé el laboratorio sintiendo de una manera mucho más honda que está bien que sea yo, con todas mis virtudes y flaquezas. Mi esposa me dijo que parezco más auténtico, más real, más genuino. Cierra comillas. Es muy común que se experimente esta sensación de mayor realidad y autenticidad. Parecería que el individuo está aprendiendo a aceptarse a sí mismo y hacerlo, y echa así las bases para una transformación. Está más ligado con sus propios sentimientos, de ahí que estos ya no se encuentren organizados de manera tan rígida y por consiguiente sean más susceptibles al cambio.
Una mujer nos escribe refiriendo que poco después de haber formado parte de un grupo de encuentro, su padre murió y ella realizó un viaje largo y difícil para reunirse con su madre. Abre comillas. Un viaje que parecía interminable a raíz de sus confusas conexiones, mi propio azoramiento y una pena intensa, la falta de sueño y una seria preocupación por la salud futura de mi madre. A lo largo de los 5 días que permanecí allí, lo único que supe es que quería estar exactamente como en ese momento, que no deseaba ningún, entre comillas, anestésico, ninguna pantalla convencional entre mí misma y mis sentimientos, y que sólo había una manera de lograrlo, aceptando de modo total la experiencia, cediendo al pesar y al quebranto. Este sentimiento de aceptación y rendición ha perdurado en mí desde entonces. Con absoluta franqueza creo que el laboratorio tuvo muchísimo que ver con mi voluntad de aceptar esta experiencia. Cierra comillas. 9. Resquebrajamiento de las fachadas. A medida que se suceden las sesiones, tienden a ocurrir simultáneamente tantas cosas que es difícil establecer cuál debe describirse primero. Es preciso volver a subrayar que estos distintos hilos y etapas se entretejen y superponen. Uno de esos hilos es la creciente impaciencia que suscitan las defensas. Con el correr del tiempo, al grupo le resulta intolerable que algún miembro viva detrás de una máscara o apariencia. Simplemente las palabras corteses, el entendimiento intelectual y la comprensión de las relaciones mutuas, el tacto y el disimulo hábilmente forjados que resultan satisfactorios en las interacciones externas no bastan en este caso. El hecho de que algunos miembros hayan expresado su sí mismo prueba con mucha claridad que es posible un encuentro más básico, y el grupo parece esforzarse en forma intuitiva e inconsciente por alcanzar esa meta. Exige, a veces de manera amable y otras casi con brutalidad, que el individuo sea él mismo, que no oculte sus sentimientos actuales, que se quite la máscara del trato social corriente. En un grupo había un hombre muy inteligente y culto que mostraba comprender de manera bastante aguda a los demás, pero que no revelaba nada en absoluto de sí mismo. Por último, uno de los miembros expresó la actitud del grupo diciendo: «Sal de detrás de ese atril, doctor, déjate de darnos discursos, quítate los anteojos oscuros, queremos conocerte». En Synanon, el fascinante grupo que con tanto éxito se ocupa de convertir a los drogadictos en personas, esta violenta destrucción de las fachadas es a menudo dramática. El pasaje que transcribimos a continuación, extraído de una de las sesiones realizadas por el grupo Synanon, lo pone claramente de manifiesto. Abre comillas. John dirigiéndose a Gina. Me pregunto cuándo dejarás de actuar tan bien en los Synanon. En cada uno de los que he participado contigo, cuando alguien te hace una pregunta, tienes listo un libro maravilloso. Tienes todo preparado para explicar qué es lo que anduvo mal y cuál fue tu error y de qué manera comprendiste esto último y todo ese palabrerío. ¿Cuándo terminarás con eso? ¿Cuáles son tus sentimientos hacia Art? Gina: nada tengo contra Art. Will: estás chiflada. Art no tiene un cuerno de sensatez. Estuvo allí gritándote a ti y a Moe y sigues tan fresca. Gina: no,
Me parece que en muchos sentidos es muy inseguro, pero eso nada tiene que ver conmigo. Joe, actúas como si fueras un dechado de comprensión. Gina, se me dijo que actuara como si comprendiera. Joe, bueno, ahora estás en un Synanon. Se supone que no debes actuar como si fueras una persona endiabladamente sana. ¿Es tan bueno tu estado? Gina, no. Joe, ¿y entonces por qué diablos no dejas de actuar como si lo fuera? Cierra comillas. Cuando digo que a veces el grupo es muy violento al tratar de destruir fachadas, ello es exacto, pero también puede ser sensible y delicado. El hombre acusado de esconderse detrás de un atril se sintió profundamente herido por este ataque y se mostró muy perturbado durante la hora del almuerzo, como si en cualquier momento pudiera sufrir una crisis de llanto. Al reiniciarse la reunión, los miembros intuyeron lo que ocurría y lo trataron con mucha cordialidad, lo cual le permitió contarnos su trágica historia personal, que explicaba su retraimiento y su enfoque intelectual y académico de la vida. 10. El individuo recibe realimentación. En el proceso de esta interacción libremente expresiva, el individuo recibe muy pronto gran cantidad de datos acerca de la forma en que aparece ante los demás. La persona muy efusiva descubre que a los otros les disgusta su exagerada demostración de amistad. El ejecutivo que elige con cuidado sus palabras y habla con puntillosa precisión, quizá advierta por primera vez que sus oyentes lo consideran pomposo. A la mujer que demuestra un deseo algo excesivo de ser útil a los demás, algunos miembros del grupo le dicen en forma categórica que no quieren tenerla por madre. Todo esto puede resultar perturbador, no cabe duda. Pero en tanto los diversos fragmentos de información se realimenten en el contexto de preocupación por los demás que se desarrolla en el grupo, resultan al parecer muy constructivos. Un ejemplo de cierta clase de realimentación se produjo en un grupo en el cual se sugirió a cada uno de los miembros que describieran a los otros como objetos animados o inanimados. Esto generó una realimentación poderosa. Abre comillas. John a Alma. Puesto que estamos hablando de cosas, quizá no viniera mal referirnos un poco a tu caso. Tú me recuerdas a una mariposa. Risas. Alma. ¿Por qué? Quiero decir, ¿cómo? ¿Por qué dices una mariposa? John. Mira, una mariposa es algo raro para mí. Es una cosa a la que uno puede acercarse bastante, como a un nuevo amigo, podríamos decir. Pero en el instante mismo en que se encuentra al alcance de la mano y es posible acariciarla o aproximarla más así y mirarla, revolotea y se va. Alma ríe en forma nerviosa. John, se va. Y hasta que uno no la dañe o la moje de modo tal que el peso del agua no le permita volar, o bien le enseñe a confiar en uno, será imposible acercársele lo bastante para tocarla o descubrir algo real de ella, salvo desde cierta distancia. Es en ese sentido que tú me recuerdas a una mariposa. Algo que quizás sería muy bonito si lo contempláramos de cerca, pero a lo cual uno nunca puede acercarse lo suficiente. Cierra comillas. Por cierto que en una interacción social corriente, muy rara vez se le diría a una mujer que ella teme cualquier relación estrecha. No obstante, en un grupo de encuentro, ese dato puede ser proporcionado con frecuencia. Hay oportunidades en que la realimentación puede ser muy cálida y positiva, como lo indica este fragmento de una grabación de un diálogo entre participantes de nuestros grupos de encuentro. Abre comillas. Leo
con mucha suavidad y gentileza. Desde que ella dijo que se despertaba de noche, tuve la impresión de que posee una delicadísima sensibilidad, volviéndose hacia Mary con voz casi acariciadora. Y de alguna manera percibo cuando te miro o miro tus ojos, algo así como un toque muy dulce a través del cual puedes decir o intuir muchas cosas. Fred. Leo, cuando dijiste que ella tiene esa clase de delicada sensibilidad, pensé, Dios, es verdad, fíjate en sus ojos. Leo, ajá, cierra comillas. Un ejemplo más detallado de realimentación negativa y positiva a la vez, que es el factor detonante de una nueva y significativa experiencia de autocomprensión y encuentro con el grupo, se extrae del diario de un joven que se sentía muy poco querido, quien había confesado a los miembros del grupo que no le inspiraban ningún afecto y que a su juicio tampoco ellos lo querían. Abre comillas. Entonces una muchacha perdió la paciencia conmigo y dijo que se sentía incapaz de darme más que lo que me daba. Expresó que yo parecía un pozo sin fondo y se preguntaba cuántas veces era necesario hacerme saber que se me quería. En ese momento yo sentía pánico y me decía, Dios mío, ¿puede ser verdad que no logro satisfacerme y que de algún modo me veo impulsado a molestar a la gente para que me preste atención hasta que la alejo de mí? En ese momento en que yo me encontraba realmente preocupado, una monja que integraba el grupo tomó la palabra. Dijo que yo no la había enojado con algunas cosas negativas que le había dicho, que le resultaba simpático y no podía entender cómo no me daba cuenta de eso. Afirmó que yo le inspiraba interés y que deseaba ayudarme. Al oír esto, comencé a comprender de veras y expresé más o menos como sigue lo que no había descubierto hasta entonces. ¿Quiere decir que ustedes están sentados aquí sintiendo hacia mí lo que yo deseo que sientan y que en alguna parte de mí mismo estoy impidiendo que eso me llegue? Me tranquilicé mucho y empecé a preguntarme de veras por qué había rechazado tanto el afecto de todos ellos. No podía encontrar la respuesta y una mujer opinó, parecería que tú siempre trataras de mantenerte cerca de tus sentimientos más profundos, como hiciste esta tarde. Para mí lo sensato sería que renunciaras a ese empeño. Quizás si no te esfuerzas tanto puedas descansar un poco y volver después a ubicarte en tus sentimientos de un modo más natural. Esta última sugerencia surtió real efecto. Vi hasta qué punto era sensata y casi de inmediato me distendí, sintiendo en mi interior algo así como que amanecía un día esplendoroso y cálido. Además de haber desaparecido mi opresión, por primera vez me enternecían los sentimientos amistosos que, según podía apreciar, ellos experimentaban hacia mí. Es difícil decir por qué motivo no había advertido antes esa simpatía, pero contrariamente a lo que sucediera en las sesiones anteriores, tuve la certeza de que me estimaban. Jamás entendí del todo por qué opuse una barrera al afecto que sentían por mí, pero en ese momento comencé a confiar de manera casi repentina en su genuina simpatía. La efectividad de este cambio puede medirse a través de lo que dije a continuación. Bueno, eso significa preocuparse de veras por mí. Ahora estoy realmente listo para escuchar a otro. Y sentía así, de verdad. Cierra comillas. 11. Enfrentamiento. En algunas oportunidades el término realimentación es harto suave para describir las interacciones que ocurren y es más conveniente decir que un individuo enfrenta a otro
poniéndose directamente, entre comillas, en el nivel de este. Tales confrontaciones pueden ser positivas, pero a menudo son sin duda negativas, como lo ilustra con toda claridad el ejemplo que damos a continuación. En una de las sesiones finales de un grupo, Alice había hecho ciertas observaciones bastante vulgares y desdeñosas a John, quien estaba comenzando a desarrollar tareas de tipo religioso. A la mañana siguiente, Norma, persona hasta ese momento muy callada en el grupo, tomó la palabra. Abre comillas, Norma con un fuerte suspiro. Pues bien, no me inspiras ningún respeto, Alice. Ninguno. Pausa. Me pasan por la cabeza centenares de cosas que quiero decirte. Dios permita que te las haga oír todas. Primero, si deseabas nuestro respeto, ¿por qué no pudiste respetar anoche los sentimientos de John? ¿Por qué te ensañaste hoy con él? Anoche, ¿no podías aceptar acaso? ¿No podías comprender de alguna manera que él se sentía indigno de servir a Dios? ¿No podías aceptar esto? ¿Tenías que escarbar hoy en lo mismo para encontrar allí algo más? Personalmente pienso que John no tiene ningún problema que sea de tu maldita incumbencia. Ninguna mujer de verdad de las que yo conozco habría obrado como tú lo has hecho esta semana, y me refiero en particular a lo que dijiste esta tarde. Y estoy tan furiosa contigo que tiemblo. No creo que en toda la semana hayas procedido una sola vez con autenticidad. Estoy tan enfurecida que quisiera emprenderla a golpes contigo. Quisiera darte de bofetadas en la boca y... ¡Oh, me llevas tantos años! Yo respeto la edad, respeto a la gente mayor que yo, pero no te respeto a ti, Alice. Nada, en absoluto. Se detiene sobresaltada. Cierra comillas. Quizá alivie al lector saber que antes de terminar la sesión, ambas mujeres llegaron a aceptarse, si no por entero, al menos con mayor comprensión. Pero es indudable que este fue un enfrentamiento. 12. La relación asistencial fuera de las sesiones del grupo. Opino que ninguna explicación acerca del proceso grupal resultaría adecuada si no mencionara las numerosas formas en que los miembros del grupo se asisten entre sí. En cualquier experiencia grupal, uno de los aspectos más emocionantes es la manera como los demás miembros ayudan al individuo que pugna por expresarse o lucha con un problema personal o padece a raíz de algún descubrimiento doloroso respecto de sí mismo. Como hemos dicho antes, esto puede producirse en el grupo, pero ocurre con más frecuencia aún en contactos que se establecen fuera de él. Cuando observo que dos individuos salen a caminar juntos o conversan en un rincón tranquilo, o me entero de que se quedaron charlando hasta las 3 de la mañana, pienso que es muy probable que más adelante llegue a nuestro grupo la noticia de que uno de ellos ha encontrado fortaleza y ayuda en el otro, que el segundo le aportó su comprensión, apoyo, experiencia, afecto y se puso a disposición de aquel. Es increíble el don curativo que poseen muchas personas cuando se sienten libres de ofrecerlo, y según parece, la experiencia en un grupo de encuentro lo hace posible.
He aquí un ejemplo del efecto curativo de las actitudes de los miembros de un grupo, tanto fuera de este como en el curso de sus reuniones. Ha sido tomado de una carta escrita al grupo un mes más tarde por un integrante del laboratorio, quien luego de referirse a las dificultades y circunstancias deprimentes con las que tropezó en el transcurso de ese mes, agrega, abre comillas, he llegado a la conclusión de que mis experiencias con ustedes me afectaron de modo profundo. Estoy sinceramente agradecido. Esto es algo distinto de la terapia personal. Ninguno de ustedes tenía que interesarse por mí. Ninguno debía centrar su atención en mí más que en los demás, ni decirme cosas que pensaba que podrían ayudarme. Ninguno tenía que hacerme saber que yo le resultaba útil. Sin embargo, lo hicieron. Y el resultado ha sido mucho más significativo que cualquier otra cosa que yo haya experimentado hasta ahora. Cuando por cualquier razón siento la necesidad de reprimirme y no vivir en forma espontánea, recuerdo que 12 personas parecidas a las que ahora tengo ante mí me dijeron que no me contuviera y fuese congruente, que fuese yo mismo. Y he aquí lo más increíble, llegaron inclusive a quererme más por eso. Ello me ha dado valor para salir de mí mismo muchas veces desde entonces. A menudo me parece que con ese mero hecho ayudo a los demás a experimentar una libertad similar. Cierra comillas. 13. El encuentro básico. De algunas tendencias que acabo de describir se desprende que los individuos establecen entre sí un contacto más íntimo y directo que en la vida corriente. Parece que este es uno de los aspectos más centrales, intensos y generadores de cambio de la experiencia grupal. Con el fin de ilustrar lo antedicho, quisiera dar un ejemplo de un laboratorio reciente. Presa de llanto, un hombre refiere la pérdida trágica de su hijo, dolor que por primera vez experimenta plenamente, sin reprimir en modo alguno sus sentimientos. Otro le dice, también con lágrimas en los ojos, nunca antes he sentido un dolor físico real por el sufrimiento de otro. Me siento totalmente identificado contigo. Este es un encuentro básico. En otro grupo, una mujer que tiene varios hijos y se describe a sí misma como, entre comillas, una persona vulgar, quisquillosa e hiperactiva, cuyo matrimonio ha fracasado y que ha sentido que no vale la pena vivir, escribe, abre comillas, en realidad había enterrado bajo una capa de hormigón muchos sentimientos ante el temor de que la gente se riera de ellos o los pisoteara. Y esto, huelga decirlo, provocaba toda clase de situaciones infernales en mi familia y en mí. Aguardaba el laboratorio con mis últimas migajas de esperanza. Se trataba realmente de una aguja de confianza en medio de un inmenso pajar de desesperación. Entre paréntesis, narra algunas de sus experiencias en el grupo y añade: para mí, el verdadero punto crítico fue un simple gesto de tu parte, cuando una tarde me rodeaste los hombros con el brazo, después de que yo hiciera una broma diciendo que tú no eras miembro del grupo, que nadie podía llorar apoyado en tu hombro. La noche anterior había escrito en mi cuaderno de notas: no hay en el mundo un solo hombre que me quiera. Ese día tú pareciste interesarte en forma tan genuina por mí que me sentí abrumada.
recibí el gesto como una de las primeras manifestaciones que hubiese experimentado nunca de aceptación de mi persona tal como soy, así de estúpida, con todas mis mañas. Me sentí necesitada, amante, competente, furiosa, frenética, cualquier cosa, pero sobre todo querida, sencillamente. Puedes imaginar la ola de gratitud, humildad y liberación que me invadió. Escribí con enorme alegría: me sentí querida de veras. Dudo que este recuerdo me abandone por mucho tiempo. Cierra comillas. En estas sesiones grupales se producen con cierta frecuencia relaciones yo-tú, volviendo a utilizar el término de Buber, de esta índole, y casi siempre provocan las lágrimas de los participantes. Un miembro, al tratar de poner orden en sus experiencias inmediatamente después de un laboratorio, se refiere al frecuente, entre comillas, compromiso en la relación desarrollada entre dos individuos, no siempre aquellos que desde el comienzo simpatizaron entre sí. Dice luego, abre comillas: el hecho increíble que experimentaron una y otra vez los miembros del grupo fue que cuando un sentimiento negativo se expresaba a otra persona de modo cabal, la relación se afirmaba y aquel sentimiento era reemplazado por una profunda aceptación del otro. Por lo tanto, el cambio real parecía producirse cuando los sentimientos se experimentaban y expresaban en el contexto de la relación. No puedo soportar tu manera de hablar se convertía en una verdadera comprensión y afecto por ti tal como hablas. Cierra comillas. Este relato parece sintetizar algunos de los significados más complejos de la expresión encuentro básico. 14. Expresión de sentimientos positivos y acercamiento mutuo. De acuerdo con lo indicado en la última sección, se diría que cuando los sentimientos se expresan y pueden aceptarse en una relación, es parte inevitable del proceso grupal que se genere un gran acercamiento y sentimientos positivos. Así pues, a medida que las sesiones se suceden, toma cuerpo una creciente sensación de cordialidad y confianza, y también un espíritu de grupo que no brotan solo de actitudes positivas, sino de una autenticidad que incluye al mismo tiempo los sentimientos positivos y negativos. Poco después de un laboratorio, uno de sus integrantes trató de sintetizar esto por escrito, diciendo que, abre comillas, habría que referirse a lo que yo llamo confirmación, una clase de confirmación de mí mismo, de la unicidad y universalidad de las cualidades humanas, la confirmación de que puede surgir algo positivo cuando estando juntos podemos ser humanos. Cierra comillas. Una expresión particularmente aguda de estas actitudes positivas se manifestó en un grupo en el que Norma enfrentó a Alice con una explosión de enojo. John, la facilitadora, perdió la serenidad y rompió a llorar. Las actitudes positivas y curativas del grupo hacia su propio coordinador constituyen un ejemplo desusado de la proximidad y del carácter personal de las relaciones. Facilitadora llorando. Siento como si me resultara tan condenadamente fácil colocarme dentro de otra persona, y creo que puedo sentir eso respecto de ti, John,
y de ustedes, Alice y Norma. Alice, y eres tú quien resulta herida. Facilitadora, quizás sea así en parte, supongo que sí, llorando. Alice, ese es un don maravilloso, ¿cuánto daría por tenerlo? Facilitadora, lo posees en gran medida. Peter, en cierto modo soportas. Pienso que de una manera especial, porque eres la facilitadora, es posible que hayas soportado por nosotros una carga harto pesada. Tanteamos para tratar de aceptarnos unos a los otros tal como somos y creo que cada uno de nosotros logra cosas de una manera u otra y dice, por favor, acéptame, quiero abandonar esto aquí mismo y... Norma, después nosotros no aceptamos. Peter, y es posible que te estemos trasladando esta carga y puede resultarte demasiado pesado que la gente te pida por favor que la aceptes así si a ello se suman tus propios sentimientos. ¿Piensas que puede ser eso? Facilitadora, llorando todavía. Bueno, en realidad no culpo a los demás. Creo que ese es en verdad mi problema, el de echarme yo esa carga o lo que fuere. Quiero decir, la cargaría exactamente igual si no fuera la facilitadora. No creo que sea por el rol. Peter, no es por el rol. Norma, decididamente no. George, no creo que se trate de lo que la gente te mete en la cabeza. Creo que es esa fantástica sensibilidad tuya, todo lo que compartes, y entonces soportas la carga. Creo que para mí significas ahora mucho más que lo que significabas antes. Hubo momentos en que dudé de ti y me pregunté si te acercarías a nosotros como personas o como clientes. Sin embargo, creo haberlo dicho una vez esta semana, tuve la sensación de que si en algún momento se hacía necesario, ibas a mostrar tu faz menos favorable. Así eres de honesta con las cosas, y pienso que esto indica que la mostraste, la otra faz tuya que no vimos en toda la semana. Me siento mal por ser como soy, un miembro del grupo que no te ayuda de inmediato a sentirte mejor. Cierra comillas. Quizá alguien critique con dureza a un líder, entre comillas, tan comprometido en el proceso y tan sensible, que llora por las tensiones del grupo de las que se hace cargo. En cuanto a mí, esto representa solo una prueba más de que cuando las personas se muestran unas a otras tal cual son, poseen una habilidad pasmosa para aliviar a su prójimo con un amor real y comprensivo, sin importar que esta persona sea participante o líder. 15. Cambios de conducta en el grupo. De la observación parece deducirse que se operan en el grupo muchos cambios de conducta. Los gestos se modifican, como así también el tono de la voz, que a veces se intensifica y otras se vuelve más suave y en general es más espontáneo, menos impostado, más emotivo. Los individuos manifiestan una asombrosa capacidad para brindarse mutua solicitud y asistencia. Empero, nuestro principal interés radica en los cambios de conducta que ocurren después de la experiencia grupal. Esto constituye el problema más significativo acerca del cual es preciso que realicemos un estudio e investigación más profundos. Una persona enumera así los cambios que advirtió en sí misma. Quizás su apreciación parezca demasiado favorable, pero se repiten palabras análogas en multitud de otras declaraciones. Abre comillas. Soy más franca y espontánea, más comprensiva, empática y tolerante. Me expreso con mayor soltura. Me siento más segura. A mi manera soy más religiosa que antes. Mis relaciones con mi familia, mis amigos y colegas
poseen un grado de sinceridad más alto y expreso en forma más abierta mis simpatías y antipatías y todos mis sentimientos. Estoy más dispuesta a admitir mi ignorancia. Me muestro más jovial y ha aumentado mi voluntad de ayudar a los demás. Cierra comillas. Dice otra, abre comillas. Desde que estuve en el laboratorio he establecido una nueva relación con mis padres. Ha sido penoso y difícil para mí, pero me he sentido más libre al hablar con ellos, en especial con mi padre. Se dieron los pasos tendientes a lograr con mi madre un acercamiento más estrecho que el que tuve en los últimos 5 años. Cierra comillas. Una tercera refiere, abre comillas. Me ayudó a aclarar mis sentimientos con respecto al trabajo. Despertó en mí un mayor entusiasmo por él y me convertí en una persona más sincera y amable con mis colegas. Asimismo, me volví capaz de mostrar con mayor franqueza mi hostilidad hacia alguien. La relación con mi esposa se tornó más sincera y profunda. Nos sentimos más libres para hablar de cualquier cosa y ahora tenemos la certeza de que podremos ponernos de acuerdo en cualquier tema que tratemos. Cierra comillas. A veces las transformaciones que se describen son muy sutiles, abre comillas. El cambio principal es una noción más positiva de la aptitud que me permite oír el, entre comillas, grito silencioso de otra persona e interesarme por él. Cierra comillas. Aunque corro el riesgo de hacer que los resultados parezcan demasiado buenos, agregaré otra narración escrita por una madre poco después de haber concluido un laboratorio. Abre comillas. Tanto a mí como a mi marido nos interesó la repercusión inmediata en nuestros hijos. Me sentía tan apoyada por el hecho de que un grupo de extraños me hubiese aceptado y querido, que cuando regresé a casa fue mucho más espontáneo mi cariño por las personas que me rodeaban en forma más inmediata. Por añadidura, la práctica que realicé en el laboratorio en cuanto a aceptar y querer a otros se puso de manifiesto en mis relaciones con amigos íntimos. Cierra comillas. En un capítulo posterior procuraré resumir las distintas clases de cambios de conducta posibles, positivos y negativos. Fracasos, desventajas y riesgos. Hasta ahora cabría pensar que todos los aspectos del proceso grupal son positivos. Sobre la base de lo que indican las pruebas que están a nuestra disposición, parece que se trata casi siempre de un proceso positivo para la mayoría de los participantes. Sin embargo, también se producen fracasos. Permítaseme describir en forma breve algunos aspectos negativos del proceso grupal, tal como a veces se presentan. La deficiencia más obvia de la experiencia grupal intensiva es que con frecuencia los cambios de conducta, si tienen lugar, no son perdurables. Los participantes lo reconocen a menudo. Uno dice: quisiera conservar para siempre la capacidad de franqueza con que salí de la reunión. Otro expresa: experimenté en el laboratorio mucha aceptación, cordialidad y cariño. Me resulta difícil trasladar a otras personas la capacidad de compartir estas cosas. Me es más fácil recaer de nuevo en mi antiguo papel de persona no emotiva que dar los pasos necesarios para establecer relaciones francas. A veces, los miembros del grupo viven de manera bastante filosófica este fenómeno de la, entre comillas, recaída. Abre comillas. La experiencia grupal
no es un modo de vida, sino un punto de referencia. Las imágenes que tengo de nuestro grupo, aun cuando no estoy seguro de algunos de sus significados, me brindan una útil y reconfortante perspectiva acerca de mi rutina normal. Son como una montaña a la que he trepado y donde disfruté, y a la cual espero volver de vez en cuando. Cierra comillas. Haré otros comentarios respecto de esta recaída en el capítulo que se refiere a los hallazgos de las investigaciones. Un segundo peligro potencial latente en la experiencia grupal intensiva y mencionado muchas veces en debates públicos es que el individuo puede enfrascarse en la revelación de sí mismo y quedar con problemas sin elaborar por completo. Hubo varios informes de personas que después de una experiencia grupal intensiva necesitaron recurrir a un terapeuta para profundizar en los sentimientos que habían salido a la luz en la experiencia y permanecían irresueltos. Es evidente que si no se cuenta con más datos respecto de cada situación individual, cuesta establecer si este resultado es negativo o parcial o enteramente positivo. Además, existen muy pocos testimonios de que un individuo haya sufrido algún episodio psicótico durante o inmediatamente después de una experiencia grupal intensiva. La otra cara de la moneda es que en el contexto de un grupo de encuentro básico, algunos individuos pasaron por episodios claramente psicóticos y lo hicieron de manera muy constructiva. Mi juicio clínico provisional sería que cuanto más positivo es el desenvolvimiento del proceso grupal, menos probabilidades hay de que la participación en el grupo genere en el individuo un daño psicológico. Empero, es indudable que se trata de un serio problema y se necesita saber mucho más al respecto. Un participante ofrece una buena descripción de algunas de las tensiones que se producen en los miembros del laboratorio como resultado de este potencial de daño cuando dice, abre comillas, pienso que el laboratorio tuvo momentos de sumo valor para mí, aquellos en que me sentí realmente muy unido a determinadas personas. Hubo momentos de temor, cuando la fuerza potencial de la experiencia era muy evidente y yo comprendía que se podía herir profundamente o ayudar mucho a alguna persona en particular, pero no podía predecir a cuál. Cierra comillas. Otro riesgo o deficiencia acecha al grupo de encuentro básico. Hasta hace muy pocos años no era habitual que ambos miembros de un matrimonio participaran en un laboratorio. Esto puede constituir un problema real si uno de los esposos ha tenido un cambio significativo durante la experiencia o como resultado de ella. Un individuo percibe con nitidez este riesgo al expresar con posterioridad a un laboratorio. Abre comillas. Creo que un matrimonio se expone a un grave peligro cuando solo uno de los cónyuges concurre al grupo. Al otro le es muy difícil competir con el grupo, ya sea en forma individual o colectiva. Cierra comillas. Un frecuente efecto posterior de la experiencia grupal intensiva es que pone al descubierto tensiones conyugales que se han mantenido ocultas. Otro peligro que a veces ha provocado verdadera inquietud en los laboratorios intensivos mixtos lo representa el hecho de que entre los miembros del grupo de encuentro pueden desarrollarse sentimientos muy positivos, cálidos y afectuosos, según lo demuestran muchos de los ejemplos ya expuestos y otros que aparecerán en capítulos posteriores. Algunos poseen un inevitable componente sexual
y si no se aclaran de manera satisfactoria en el laboratorio, pueden crearle graves preocupaciones a los participantes y constituir una seria amenaza para sus cónyuges. Además, los sentimientos de proximidad y cariño pueden, por ejemplo, convertirse en fuente de amenaza y dificultades conyugales si la esposa no ha estado presente en el laboratorio, pero proyecta en él muchos temores, fundados o no, vinculados con la pérdida de su marido. Un hombre que había integrado un grupo mixto de ejecutivos me escribió un año después mencionando la tirantez que surgió en su matrimonio a raíz de su vinculación con Marge, una mujer que también formaba parte del mismo grupo de encuentro básico. Abre comillas. Hubo un problema con respecto a Marge. Había nacido en mí un sentimiento muy cálido hacia ella, una gran compasión, pues advertía que estaba muy sola. Pienso que el afecto era sincero y recíproco. En todo caso, me escribió una larga y cariñosa carta que di a leer a mi esposa. Me enorgullecía que Marge pudiera profesarme ese afecto, entre corchetes, pues él se consideraba una persona de escasos méritos. Pero mi esposa se alarmó, ya que interpretó que las palabras de Marge implicaban un asunto amoroso entre nosotros, o al menos una amenaza potencial. Dejé de escribirle a Marge porque después de eso sentía que mi conducta era más bien clandestina. Mi mujer participó luego en un grupo de encuentro y ahora puede comprender. He reanudado mi correspondencia con Marge. Cierra comillas. Por supuesto, no todos los episodios de esta índole terminan en forma tan armoniosa. Con respecto a esto, es interesante destacar que en los últimos años aumentaron cada vez más las experiencias con, entre comillas, laboratorios de parejas y otros para ejecutivos acompañados por sus cónyuges. Quizá resulte significativo el siguiente episodio de, entre comillas, enamoramiento en el grupo, a causa de la absoluta franqueza con que su protagonista, Emma, divorciada y con hijos, lo narra. Abre comillas. A principios de la primera semana advertí en el grupo la presencia de un hombre que parecía seguro de su masculinidad y que sin embargo era cordial, comprensivo y amable. Me atrajo esta combinación y pronto advertí que él era el tipo de hombre que me daba paz. Hacia el jueves de la primera semana empezamos a descubrir que teníamos muchas cosas en común y pasábamos juntos algunos ratos bajo los pinos. El jueves, después de la sesión de grupo, me dijo: Emma, veo que puedes haber sido una amenaza para tu marido y pienso que eres capaz de amenazar a cualquier hombre. En respuesta a mi muda pregunta, agregó: te muestras tan segura de estar en lo cierto cuando logras un insight. Esto hizo descender mi autoestima hasta un nivel ínfimo. Nos dirigimos luego a la sesión general y él se sentó a mi lado. Unos 5 minutos más tarde se volvió hacia mí y con lágrimas en los ojos exclamó: Dios mío, Emma, lo que vi en ti es lo mismo con que tropiezo cada día en mi propio trabajo con la gente del laboratorio. Cuando hizo esta observación, me enamoré perdidamente de él. El hecho de que hiciera el problema común a hombres y mujeres me liberaba de este rótulo, destructiva para los hombres. El sábado a mediodía, Allen fue a su casa para reunirse con su familia y yo, durante el resto de ese día y el domingo, me sentí como si estuviera recién casada.
Cuando regresó el domingo por la noche, percibí que sus ojos me inundaban con una luz de amor y que no me hacía falta otra cosa en el mundo. En la mañana del lunes, muy temprano, me desperté sollozando. Era una niñita que llevaba un vestido corto y ajado. Al borde de la escena rondaba una nebulosa figura masculina. Durante las 3 horas que siguieron supe lo que era sentir el amor de un padre. Cosa curiosa, en el curso de las 3 horas que sentí ese amor, en ningún momento perdí la sensación de ser una mujer enamorada de un hombre. De alguna manera, la calidad del amor de Allen pareció permitir el sentimiento del amor paterno en su justo tiempo y lugar, como un realce del sentimiento de unión carnal. Temo no explicarme con mucha claridad, pero lo hago lo mejor que puedo. El viernes por la mañana, en nuestro último día después del grupo T, Allen insistió en que pasáramos unos minutos juntos. Nos sentamos al sol sobre una roca baja. Me preguntó si yo quería hablar acerca de las 2 semanas que habíamos compartido. Respondí más o menos así. Encontramos nuestro rumbo a lo largo de un camino sembrado de obstáculos. La relación ha sido delicada y frágil. Desde que deposité mi confianza en ti, en ningún momento perdí la fe en que tú podrías encontrar el camino. Con respecto al futuro, no creo que te fantasee como marido mío. Pienso que siempre te honraré y amaré como Allen E., quien por obra y gracia de su amor hizo crecer en mí la capacidad de ser una mujer tierna y merecedora de cariño. Confío en que de algún modo esta experiencia te haya dado mayor conciencia de tu capacidad para ser un hombre amante. ¿Qué nos sostendrá en el futuro? Tengo la sensación de que la fuerza sustentadora será el hecho de saber ambos que cada uno de nosotros está ayudando al otro a su manera mientras interactúa con su familia y colegas profesionales. Incluso tengo la vaga sensación de que mis 3 hijos, al percibir mi nueva persona, en cierta forma llegarán a saber qué se siente cuando se tiene un padre. Cuando termine, Allen, que tiene ideas mucho más penetrantes que las mías y mayor facilidad para expresarlas, comentó con lágrimas en los ojos: lo has dicho en forma maravillosa. Hemos vivido juntos toda una vida. Esta semana en mi casa, y en tanto surge la nueva persona en que me he convertido, se derrumban uno tras otro mis temores. A medida que percibo mi nuevo mundo, me invade una serenidad tan palpable que parece tener la consistencia de un budín. Cierra comillas. He aquí el maduro manejo de una intensa y delicada relación amorosa. No me cabe duda alguna de que ella promovió el desarrollo de cada uno de estos individuos. En los últimos años se ha advertido otro elemento potencialmente negativo que dimana de los grupos de encuentro. Los individuos que ya han participado en grupos de este tipo pueden ejercer una influencia anuladora en los nuevos laboratorios a los que concurren. Voy a leer otra vez. Los individuos que ya han participado en grupos de este tipo pueden ejercer una influencia anuladora en los nuevos laboratorios a los que concurren. Manifiestan a menudo lo que yo denomino el fenómeno del, entre comillas, profesional ducho en la materia. Creen que han aprendido las, entre comillas, reglas del juego
y en forma abierta o subrepticia tratan de imponerlas a los recién llegados. Por consiguiente, en vez de promover una verdadera expresividad o espontaneidad, tratan de sustituir las viejas reglas por otras nuevas y hacen que los miembros se sientan culpables si no expresan sus emociones o son reacios a manifestar de viva voz sus críticas u hostilidad, o hablan de situaciones ajenas a la relación grupal, o temen revelarse a sí mismos. Al parecer, estos, entre comillas, profesionales duchos, tratan de reemplazar las restricciones convencionales más antiguas por una nueva tiranía de las relaciones interpersonales. A mi juicio, esto constituye una perversión del verdadero proceso grupal. Es menester preguntarnos cómo se produce semejante parodia de la espontaneidad. Personalmente tengo mis dudas acerca de la calidad de la intervención del facilitador en las experiencias grupales previas de tales sujetos. Conclusiones. He intentado dar una imagen realista, fruto de la observación, de ciertos elementos comunes del proceso que se genera en el clima de libertad de un grupo de encuentro. Señalé algunos riesgos y defectos de la experiencia grupal. Espero haber aclarado la necesidad que existe en esta esfera de que se lleven a cabo gran cantidad de estudios e investigaciones sagaces y profundos. Hasta aquí el segundo capítulo de Grupos de Encuentro de Carl Rogers. Nos encontramos la próxima vez.